Hola, soy Ángel José de León y hoy desde Lisboa, en Portugal, les doy la bienvenida a Buen Viaje. Lisboa es una de las capitales más hermosas de Europa y una de las pocas costeras, lo que les regala un clima muy agradable prácticamente todo el año. Recientemente, la capital portuguesa ha tenido como un renacer y parece recién descubierta por los jóvenes europeos, quienes abarrotan sus plazas y parques. Lisboa es una ciudad grande, pero se puede caminar. Aunque el idioma es el portugués, le entenderán si habla inglés o español. Si su hotel está en el centro, caminar resultará una muy buena alternativa que le permitirá conocer un poco más de la ciudad, sus barrios, su gente y su comercio. Le llamará la atención las calles empedradas formando mosaicos en las zonas comerciales más antiguas y hasta podrá utilizar funiculares, ascensores o vagones que utilizan los locales para llegar a las partes altas de la ciudad. Algunos de esos elevadores han sido declarados monumentos nacionales pues datan del siglo XIX. En Lisboa hay muchas iglesias históricas que ameritan una visita. Una de ellas es la catedral, dedicada a Santa María. Esta es la iglesia más antigua de la capital portuguesa. Data de 1147 y es de estilo románico. Muy cerca de esta catedral han realizado excavaciones donde se han encontrado ruinas romanas. Pero hay otra iglesia en Lisboa que, sin ser catedral, tiene gran importancia. El lugar más visitado por los turistas que llegan a Lisboa es el Monasterio de los Jerónimos. El Monasterio de los Jerónimos fue diseñado siguiendo un estilo único, el manuelino, creado a petición del rey Manuel I de Portugal y que es una combinación del gótico y el árabe con rica ornamentación. La construcción del monasterio se encargó para conmemorar el regreso a Portugal de Vasco de Gama, quien llegó de la India. La iglesia de este monasterio es una joya arquitectónica que no debe perderse. Justo al lado, añadiendo extensión y majestuosidad a este complejo arquitectónico, están los museos de la Marina y el Museo Nacional de Arqueología. Muy cerca y justo a orillas del río Tajo se encuentran los también emblemáticos Torre de Belén y el Monumento a los Descubridores. Entonces estamos en el monasterio de los Jerónimos, del Orden de San Jerónimo, que es el monumento uno de los más importantes, el más representativo de la época de oro de Portugal, construido un poco también para celebrar los viajes de Vasco da Gama para la India, el viaje de Pedro Álvares Cabral a Brasil en 1500, entonces financiado también por el comercio de las especies. Manuel I, el rey de la época de oro, mandó construir ese monumento que nos llegó hoy con ese estilo muy peculiar que es el estilo manuelino, el estilo propio del rey Manuel. Y el estilo manuelino celebra esa época de oro, o sea, todo lo que es decorativo son las cosas que vienen del Nuevo Mundo, de América del Sur, de la India, de África también, plantas, los animales, las alcachofras, que los navegantes tenían que comer mucho para sobrevivir porque no tenían fruta, no tenían verduras. Entonces el monasterio nos cuenta la historia de cómo eran los viajes de los navegantes portugueses y nos muestra también un poco el resultado de los viajes, ¿no? Ese es sin duda el monumento más representativo de la historia del siglo XVI, pero un poco de la historia de Portugal en general. Esa es la iglesia, una de las más grandes que tenemos en Lisboa.
Lisboa. Y el rey Manuel quería construir ese monasterio, no solamente para tener un monasterio con monjes aquí, pero también para celebrar y para hacer del monasterio el panteón de su familia, porque hasta el siglo XVI la familia real su panteón era fuera de Lisboa. Entonces Manuel lo quería tener aquí y sobre todo cerquita de la playa de donde salían los navegantes. Y entonces la iglesia es el panteón de la familia real y es también el panteón, por ejemplo, del navegante, que es por muchos considerado el gran navegante portugués Vasco da Gama, y también del poeta, que es el padre de la lengua portuguesa, que se llama Luís de Camões, que escribió sobre los descubrimientos, sobre el viaje de Vasco da Gama. Es el padre de la lengua portuguesa. En lo alto de una de las colinas de Lisboa se levanta el Castillo de San Jorge, construido por los musulmanes que dominaron la región y posteriormente conquistado por los cristianos en la época de las cruzadas bajo el mando de Alfonso I. El Castillo de San Jorge es una construcción medieval del siglo XI. Desde lo alto de esta colina se observa tanto el Lisboa antiguo como el Lisboa moderno. Bueno, aquí es un lugar muy, muy precioso de Lisboa porque es la construcción más antigua que tenemos aquí en la capital. Estamos aquí en una colina muy alta, es el Castillo de San Jorge, dedicada a San Jorge, el protector de los soldados portugueses. Y es una construcción que la parte más alta viene de la época de la ocupación romana. Los romanos, cuando llegaron aquí en el siglo II, han construido una pequeña fortaleza. Pero el castillo, como lo vemos hoy, es de la época medieval, siglo XII, sobre todo de la época de la Reconquista cristiana, cuando este señor que está aquí por detrás, el primer rey de Portugal, conquistó la tierra donde estamos ahora a los moros, los que venían del norte de África. Entonces es de la época de la Reconquista. Funcionó como un palacio, una residencia real hasta el siglo XVI. Hoy en día tiene un pequeño museo, pero sobre todo por el jardín, el parque que tiene, porque tiene la mejor vista de Lisboa. Desde el castillo se puede ver la parte antigua, la parte baja, la parte moderna, todo, y también entender mejor cómo es Lisboa, cómo Lisboa nació. Desde aquí se ve la entrada marítima de la capital, por donde llegaron los pueblos que han desarrollado mucho aquí esta región y por donde han salido los descubridores portugueses en el siglo XVI. Otro lugar de interés es la Plaza de Comercio con su arco triunfal. Allí una vez estuvo el Palacio Real de Lisboa, con una vista privilegiada del río. Manuel I mudó su residencia desde el Castillo San Jorge hasta aquí. El palacio fue destruido durante un terremoto ocurrido a principios del siglo XVI. La ciudad fue reconstruida bajo la dirección del Marqués de Pombal, a quien se le dedica un gran monumento en el centro moderno de la ciudad. Pombal convirtió la plaza de comercio en un elemento fundamental de la reconstrucción. Actualmente se destacan en la plaza la estatua ecuestre del rey José de Portugal, que reinó durante el siglo XVIII y era protector del Marqués de Pombal. También se destaca el arco triunfal de la Rúa Augusta, adornado con esculturas. El visitante puede subir a lo alto y apreciar una vista inigualable de la ciudad. A media hora de Lisboa llegamos hasta el pueblo de Cascais. Estamos muy cerquita de Lisboa. Este es un pueblo muy antiguo, empezó por ser un puerto de pesca y también una pequeña ciudad que defensivamente protegía mucho Lisboa, la entrada marítima de Lisboa. Pero luego, al inicio del siglo XX, Cascais se quedó como un centro europeo de muchas familias importantes que han llegado aquí por la neutralidad de Portugal durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, desde los años 40, cuando desarrollamos el casino que está cerquita en Estoril, que es una parte de Cascais, y con la construcción de casas muy, muy bonitas del inicio del siglo XX, seguimos aquí con la pesca, pero hoy en día Cascais funciona como un centro de playa, como un centro de turismo y un centro donde hay mucha gente viviendo por el clima, por la calidad de vida que se tiene en general y por esa región que es muy, muy linda con todas las playas para todos los deportes. Tenemos aquí por detrás la Marina de Cascais también. Es una ciudad que está separada de Lisboa, pero funciona muy bien como la continuación de Lisboa a las afueras, sobre todo para la parte del mar. Es un país que sigue siendo muy próximo del mar por la historia, pero hoy en día por toda la vida, todo el turismo que tiene con el mar, ¿no?
Continuamos el recorrido por Portugal y llegamos a un interesante punto geográfico en Sintra. Y llegamos a Cabo de Roca, el lugar más al oeste de todo Portugal y de toda Europa. Según los portugueses, aquí se acaba la tierra y comienza el mar de aventuras. El Cabo de Roca es el punto más occidental de la Europa continental. Se encuentra sobre un acantilado con más de 400 pies sobre el nivel del mar. Allí hay un faro y una tienda de recordatorios. Por su belleza escénica, el Cabo de Roca es uno de los lugares más fotografiados de todo Portugal. Al norte de Lisboa hay una región muy visitada por los viajeros. Se trata de Fátima, donde los peregrinos católicos acuden en gran número, sobre todo en los meses de mayo y octubre. En Fátima se encuentra uno de los más importantes santuarios marianos del mundo. Está compuesto por la Capilla de las Apariciones, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, una casa de retiros y la nueva Basílica de la Santísima Trinidad. Un pedazo del muro de Berlín recuerda a los visitantes la intervención de Dios prometida en Fátima sobre la caída del comunismo. Nos encontramos en Fátima. Cuéntame un poco de la historia de este lugar. Bueno, estamos en el lugar religioso, el más importante de Portugal, uno de los más importantes hoy en día para los peregrinos que suelen venir todos los años a un lugar que les sea importante para su fe. Estamos efectivamente en una ciudad que se llama Fátima, pero en un lugar, una parte de la ciudad que se llama Cova da Iria, donde ocurrieron las apariciones de Nuestra Señora. Todo ese lugar se llama Fátima, que es un nombre árabe, de origen árabe, porque tuvimos durante años la ocupación de los árabes en la región, entonces todo eso se llamaba Fátima en memoria de una chica árabe que murió aquí por amor en esta región, por amor a un cristiano. Pero el lugar se llama Cova da Iria, donde Nuestra Señora apareció a 3 niños, que eran Lucia, que tenía 10 años, y luego 2 hermanos, Francisco, de 9, y Jacinta, de 7. Que estaban por aquí trabajando con los animales en la agricultura, ayudando a sus padres, y en el día 13 de mayo de 1917 apareció en un árbol, en una encina, una luz muy fuerte que ganó la forma de Nuestra Señora, que comunicaba con ellos, comunicaba sobre todo con Lucia, y prometió visitarlos todos los días 13 de cada mes. Las fechas más importantes es la primera aparición, el 13 de mayo, y la última, el 13 de octubre. Se habla de unos secretos que la Virgen le reveló a estos niños. Sí, reveló sobre todo a Lucia, porque los 2 hermanos murieron un año y medio después, y entonces fue Lucia que comunicaba, que escuchaba, hablaba y veía a Nuestra Señora, que sabía de los 3 secretos. De lo que se sabe todavía no es nada oficial, pero en las memorias de Lucia ella habla mucho de eso. Uno estaría relacionado con la muerte rápida de los 2 hermanos que murieron un año y medio después. El otro tenía que ver con la Primera Guerra Mundial, que terminó un año después también. Pero el más importante, de lo que se habla más, es del secreto de la tentativa de asesinato que el Papa Juan Pablo II sufrió en la plaza de San Pedro en Roma, que fue en el día 13 de mayo. Y entonces el Papa, que tenía una devoción muy especial por Fátima, y visitó el santuario un año después del asesinato en 82, del atentado, claro, para agradecer a Nuestra Señora y para regalar la bala de su herida aquí al santuario de Fátima, ¿no? Visitó, el Papa tenía una devoción muy especial por Fátima, visitó Fátima 3 veces, y también de las 3 veces se encontraba con Lucia. Lucia murió en 2005, en el mismo año que el Papa, y entonces era las únicas veces que Lucia salía de su convento, donde pasó toda su vida, era cuando el Papa venía aquí. Estamos esperando que venga Francisco, tuvimos la visita también de Benedicto XVI y ahora estamos esperando que venga Francisco. Las apariciones de la Virgen ocurrieron en 1917 y un pedestal marca el lugar exacto en la capilla. La basílica se comenzó a construir en 1928. Tiene una torre de casi 200 pies de altura, rematada con una corona de bronce. En el interior de la basílica se encuentran las tumbas de los pastorcitos Francisco, Jacinta y Lucía.
En el exterior, a ambos lados de la basílica, hay una columnata con 200 columnas y 14 retablos con las estaciones del Vía Crucis. En el 2007 se construyó una nueva iglesia, la de la Santísima Trinidad, con capacidad para 9.000 personas. La plaza entre ambas basílicas es más grande que la Plaza de San Pedro en el Vaticano. En esta plaza se realizan las procesiones. Durante esta visita, el encargado de la procesión me pidió cargar la cruz. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó lo que viste, dale like, comparte y comenta en nuestra página de Facebook Buen Viaje TV Show. Si deseas viajar a Portugal, entonces consulta a un agente de viajes. Los espero la semana próxima en otra edición de Buen Viaje.